Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 30 Minutos al Grano. Les saluda Jackie Redondo. Hoy tenemos con nosotros a Darío Vanegas. Darío Vanegas, un caricaturista con talento excepcional que también es diputado por el Partido Liberal. Ha puesto en apuros a Salvador Narrala y a otras personalidades, pues también es figura de televisión. Admirado por ser el primero en renunciar a las dispensas que le permitían a los parlamentarios ingresar carros de lujo sin pagar impuestos. Lideró la Comisión de Educación del Congreso Nacional. ¿Qué hizo en favor del sistema educativo? Nos lo cuenta al grano. Bueno, muchísimas gracias, Darío Vanegas, por estar aquí con nosotros en 30 Minutos al Grano. Muchas gracias a usted. Cuéntenos, ¿de dónde viene? De Santa Bárbara, ahí nací hace ya muchísimos años, cuando el arcoíris era blanco y negro, cuando se escribía en números romanos el número de la cédula. Nací en Santa Bárbara y luego estudié artes plásticas en Tegucigalpa. Empecé a publicar caricaturas en el diario El Heraldo en 1986 y desde 1990, el 10 de julio, comencé a publicar mis caricaturas todos los días en el diario La Prensa, en el cual orgullosamente publico mis dibujos al lado del editorial en todas las ediciones. Qué bonito, tiene una amplia carrera. ¿En qué se inspira usted para hacer las caricaturas? En la realidad del país y en una combinación rara de lo que ocurre en el presente y de lo que yo imagino que debe haber en el futuro, en un país tan hermoso como el nuestro, en un país de gente tan talentosa como la nuestra y en un país que merece cambiar su realidad dibujando en el horizonte una sonrisa en el rostro de todos los hondureños. Tiene usted diferentes facetas. Es locutor, sí, presentador de televisión, escritor, diputado y caricaturista. Sí. ¿Cuál de todas estas facetas es la que más le gusta? El ser caricaturista. Ese es mi trabajo que yo más disfruto, es el más divertido, es el que requiere mucha mayor seriedad, aunque no lo parezca. Es el trabajo que depende únicamente de mí y mi soledad. Es el trabajo en el cual tengo el control casi absoluto de las cosas, porque frente a la página en blanco de todas las mañanas, soy yo el que batallo. No estoy batallando con otras 127 personas. Es un trabajo en el cual yo puedo mostrar un poco de mi visión, a veces lúdica, a veces utópica, sobre lo que quiero dibujar para el país. Nos han contado que usted es más diplomático en el Congreso Nacional que el mismo Osvaldo Ramos Soto. ¿Es cierto esto? Soy muy cuidadoso para decir las cosas porque creo que el Congreso es un espacio en donde uno debe de tener altura para poder expresarse. No es un ring de boxeo, es una plataforma para poder plantear ideas y hacerlo con respeto me parece fundamental. ¿Qué lo ha motivado usted a entrar a este mundo de la política y específicamente en el partido en el que está? Puedo responderle lo que responde todo el mundo que se mete a la política, que se cansó de ser observador y que un día quiso intervenir para intentar cambiar las cosas. Yo lo hice por eso, ciertamente, pero también lo hice porque creo que durante toda la vida Dios estuvo preparándome para la vida pública. Yo empecé a tener contacto con los medios de comunicación siendo muy niño. Fui locutor de radio cuando tenía 9 años y estaba en 4º grado de primaria haciendo un programa infantil. Luego hice entrevistas, hice un poco de noticias, deportes y todos en la radio. Y eso me preparó para la comunicación con los demás, pero algo más que eso, para entender a la población, para entender a los ciudadanos, dónde nos está apretando el zapato. Y creo que desde los medios de comunicación se hace mucho, pero teniendo una oportunidad de participar en la política se puede hacer mucho más. Y desde el Congreso creo que algún aporte se puede hacer para, en primer lugar, sanear la política, sí, contribuir a que en esos curules haya gente decente, gente honesta y gente comprometida con el país, y obviamente también para servir a los ciudadanos que confían en que uno puede marcar una diferencia. Entonces ese posiblemente podría ser su legado para la sociedad. Yo quiero dejar en el Congreso una curul que tenga una estafeta muy alta y que se sepa de una vez por todas
que en esa curul no se va a sentar un narcotraficante, no se va a sentar un mentiroso, un deshonesto, un ladrón, no se va a sentar un robacarros, un traficante de sueños ni de ilusiones, sino que tiene que sentarse siempre un hombre incorruptible como yo. Yo soy una persona que no acepta trato bajo la mesa, que no acepta que se traicione la voluntad popular y que siempre en mi vida pública y en mi vida política ahora quiero ser fiel a una sola persona, quiero ser fiel al niño que fui, al niño que soñé, ese niño que sigue existiendo en mis recuerdos, que era una persona con muchos sueños y con mucha resolución para poder luchar por ellos. ¿Usted cree que es odiado porque fue el que propuso que eliminaran las dispensas para introducir vehículos? No creo que el odio llegue a tanto. Esa palabra me conmueve de verdad y me asusta un poco, pero ciertamente le caí mal a un grupo de compañeros, diputados en aquel momento, cuando el 10 de febrero del año 2010, que fue la primera vez que yo intervine con un micrófono en el Congreso de la República en mi calidad de diputado, aunque antes había pronunciado un par de discursos agradeciendo premios a caricaturista, pero el 10 de febrero del año 2010, cuando intervine por primera vez fue para renunciar a la dispensa que los diputados tenían como derecho, que se habían adjudicado ellos mismos en el Congreso para introducir 2 vehículos libres de impuestos. Hasta un Maserati introdujeron. Sí, vehículos de lujo con el argumento de que los destrozaban en la campaña y la democracia debería devolverles un favorcito. Entonces se exoneraron de pagar impuestos por la introducción de 2 vehículos por diputado, que significaba, números más, números menos, aproximadamente unos $20,000 por cada diputado. Yo, que en aquel momento incluso llegué al Congreso en bus, porque mi carrito francés antiguo estaba en malas condiciones en esa semana, renuncié a aquello diciendo que era un acto de coherencia con mi discurso desde las caricaturas del diario La Prensa, en donde había calificado aquello como un privilegio vergonzoso de los diputados en detrimento del erario y, por supuesto, en traición a los ciudadanos que pagan impuestos y que trabajan todos los días con decencia y con esfuerzo. Sí. Obviamente, que yo renunciara a aquello fue muy fuerte, porque el ejemplo mostró que sí se podía renunciar a esos vergonzosos privilegios. Entonces los demás se vieron obligados a renunciar y meses más tarde ese privilegio para los diputados se eliminó completamente de la ley. Háblenos ahora, el Partido Liberal. Hay diputados que dicen que está en crisis. Diputados como Nora Brooks, que dijo esta semana que estaba en crisis. Y aparte de eso, ¿usted quiere ser presidenciable y quiere quitarle el liderazgo a Luis Zelaya? Usted pregunta cosas incómodas. El Partido Liberal, no incómodas, inquietantes. El Partido Liberal es un partido que tiene unas condiciones obviamente complicadas, porque ha perdido 3 elecciones presidenciales en línea consecutivamente. Así es, sí. Además, es un partido que no termina de pagar la deuda que asumió con las malas decisiones que se tomaron el 28 de junio del año 2009, cuando estalló una crisis política que ya se venía fermentando muchos años atrás. Sí. El encontronazo, como ocurre en el planeta entre las capas tectónicas, entre grupos del partido que se dividieron e hicieron del protagonismo político de sus propios intereses prioridad antes que los intereses de Honduras y antes que los intereses del Partido Liberal. Sí. Evidentemente no se han sanado las heridas y el partido tendrá que hacer muchísimo esfuerzo por reponer de aquella tormenta horrorosa que lo destruyó y que lo partió en 2 en el año 2009. Obviamente ahora toca restaurarse, toca tomar en serio el liderazgo, retomar la esencia del Partido Liberal y prepararse para el futuro. En mi caso, soy diputado por 3ª vez, ahora en este nuevo periodo. Es un privilegio que Dios me ha dado a través de los ciudadanos del departamento de Cortés que han confiado en mí su voto, y estoy preparado para librar batallas primero en el interior del partido, para restaurarlo, para volverlo un partido serio, para volverlo un partido progresista, revolucionario, de avanzada, de propuestas, y un partido que sea atractivo para los jóvenes de hoy, que son la mayor parte de los electores que tiene el Censo Nacional Electoral. En estos momentos, ¿el partido está serio o cree que no? ¿Que ha perdido esa seriedad? Está retomando la seriedad del partido a través de las autoridades centrales que tiene. Yo creo que tienen magníficas intenciones y que tienen muy clara la visión de lo que debe ser una institución política de altura, de avanzada en el tinglado nacional. Ok, aquí Marvin Ponce nos pregunta
¿Cómo se hizo liberal y por qué? Bueno, yo soy liberal porque creo que las ideas del partido son ideas de avanzada, son progresistas. El partido nuestro es un partido de 127 años que es el padre de todas las otras instituciones políticas del país. Fue el primer partido organizado inspirándose en las ideas de la Revolución Francesa, en las ideas morazánicas y de la gesta unionista de Morazán, que entendía que este país debía buscar su libertad, buscar la democracia y buscar los intereses populares antes que los intereses de las castas. Sí. De ahí se derivaron todas las otras instituciones políticas. Y soy liberal porque creo que el liberalismo social significa para el país el avance democrático en todos los órdenes de la vida y, en esencia, el Partido Liberal, con su moderación, alejado de los extremos, significa sin duda alguna el seguro de vida de la democracia. Con el Partido Liberal en el poder, no tendríamos estos escándalos que ahora tenemos derivados de abuso de poder, de irrespeto a la Constitución, de irrespeto a la ley y de anarquía que el país sufre en este momento. Bueno, en redes sociales Marvin Ponce igual le manda un saludo y le está preguntando que qué opina de Carlos Roberto Reina. A mí me parece que el doctor Reina fue un presidente que luchó durante muchos años porque el partido tuviese ese enfoque social, ese enfoque de centro izquierda, ese enfoque de avanzada, ese enfoque revolucionario, y lastimosamente en su gobierno se vio involucrado por una especie de dificultades para avanzar. No fue un gobierno tan ágil en lo ejecutivo y obviamente se derivaron muchas crisis que en algunos campos no le permitió tener mucho éxito. Fue un político generoso con sus adversarios, fue un político inteligente, fue un político de avanzada y fue un político que creo que debió haber sido presidente mucho antes de 1994. Elvin Santos, ¿qué significa Elvin Santos para el Partido Liberal en estos momentos? Un candidato que perdió las elecciones frente a Porfirio Lobo Sosa, que es uno de los peores presidentes que ha tenido el país. Y usted no me contestó, ¿aspira a ser presidencial? Es posible que en el futuro yo presente una candidatura presidencial dentro del Partido Liberal. Estamos obviamente saliendo de una etapa traumática del partido. Recién no han pasado ni siquiera la misa de 40 días de la última derrota que tuvimos y evidentemente que los retos de tener una candidatura presidencial son colosales. Yo tengo profundo respeto por la majestad de la presidencia de la República. Creo que no es un asunto para bromas, ni para chabacanear, ni para tomarse las cosas livianamente. Dirigir un país como este es algo más que ser jefe. Yo no aspiro a ser jefe del Poder Ejecutivo, yo aspiro a tener un liderazgo para que una nación entera pueda tomar la resolución de cambiar. Al país no se le cambia por decreto. El país no necesita administradores de crisis. El país necesita liderazgos inspiradores, gente que quiera identificarse con alguien que solamente lo único que está haciendo es ser el primero, el que va a la vanguardia, pero va detrás de él todo un pueblo decidido a cambiar. Bueno, nos acaba de decir que Pepe Lobo fue el peor gobierno. Yo creo que sí. En los últimos años ha sido una de las administraciones que nos ha dejado unos legados espantosos, que nos han llenado de vergüenza internacional y que me parece que no estuvo a la altura para poderle dar al pueblo respuestas sobre lo que él se comprometió. Él se comprometió a un puño firme y él se comprometió a transformar el país desde sus cimientos en materia de la inseguridad ciudadana que él enfrentó. Sin embargo, lo que estamos viendo es que heredó a su sucesor una institucionalidad completamente desmantelada, una policía debilitada completamente y los escándalos que después de su gobierno se destaparon nos llenan de vergüenza a todos. Bueno, usted es un crítico de la corrupción. ¿En este gobierno hubo mucho? Yo creo que la administración pública ha estado diseñada para facilitar la corrupción. Todo el entorpecimiento de los trámites burocráticos no son precisamente espacios por donde se filtra luz para que a través de ella se pueda ver desde el público, así como se ve desde esta ventana Tegucigalpa, para que los ciudadanos puedan ver cómo se manejan los presupuestos y cómo se ejecutan los programas de gobierno. Yo creo que la falta de auditorías preventivas, la falta de control, la falta de que estén encendiéndose tempranamente las alertas, impide que el Estado de Honduras funcione por los cauces de la transparencia y por los cauces de la honestidad. El Chele Castro nos ha dicho que ley como la ley de ciberseguridad es una cortina de humo
para evadir los verdaderos problemas que hay en el país. ¿Qué opina usted sobre esto? Yo creo que la ley de ciberseguridad es un poco utópica. Creo que es muy difícil desde un decreto legislativo estar controlando un monstruo como son las redes sociales, que es una avenida de comunicación ahora que tiene muchísimas facetas. Me parece que están soñando con represar el mar con una cuchara. Bueno, en 2014 ya habían aprobado algo parecido. Sí, por supuesto, y esos intentos nunca tienen un resultado que ellos esperan, porque ¿cómo se puede usted controlar el odio en las sociedades cuando no se está intentando sanar el corazón de la gente, cuando no se está intentando establecer una nueva atmósfera para cambiar el sentimiento popular y reencontrarnos los hondureños en torno a una mesa como una familia? El odio que se publica en las redes sociales es consecuencia del odio que se fermenta en el corazón de la gente, y publicarlo en las redes sociales, querer controlar la publicación de las redes sociales me parece bastante difícil, bastante utópico, y creo que el país tiene otros temas muchísimo más interesantes y muchísimo más urgentes. ¿Qué ha hecho usted por los artistas en el Congreso Nacional? Hemos intentado desde el Congreso de la República impulsar una ley marco de cultura que estamos trabajándola todavía, a pesar de que hace muchos años hemos estado con comunidades de artistas queriendo trabajar. Hemos querido impulsar una ley de cine que afortunadamente ahora en el nuevo Congreso se va a aprobar para darle un marco cultural que pueda apoyar a los artistas y que pueda preparar, digamos, escenarios para que el Estado pueda ser un facilitador, para que la empresa privada pueda ser un facilitador de todo lo que los artistas están haciendo. Este es un país con una gran riqueza cultural, con muchos trabajadores que saben que aquí ser artista es ser una especie de héroe, que es muy difícil, que es muchísimo más fácil convertirse aquí en un exitoso empresario vendiendo teléfonos o vendiendo conexiones a internet que ser un creador de material artístico y cultural. Sin embargo, estamos trabajando en ello para contribuir desde el Congreso, aunque muy poco se puede hacer realmente, porque el arte lo hacen los artistas y la cultura lo hacen los intelectuales, pero por lo menos prepararles un marco legal para que puedan ser apoyados. Bueno, eso está fenomenal y es muy bueno. Y hace unos meses atrás, Polache, o un tiempo atrás, le dedicó a usted una canción. Vamos a escuchar un poco de esta canción. Muy bien. Y que es caricaturista, pero le faltó en la lista que como especialista. ¿Qué es lo que me alega? Otra hoja. ¿Qué es lo que me alega? Otra hoja. ¿Qué es lo que me alega? Otra hoja. ¿Qué es lo que me alega, Vanegas? Yo quiero seguir cantando y usted quiere ser diputado. Yo quiero alegrar al pueblo y usted quiere vivir del Estado. ¿Qué es lo que me alega, Vanegas? Cuéntenos esa historia. Bueno, eso fue un ataque brutal que yo tuve cuando era candidato a diputado. Afortunadamente no es él un buen profeta, porque él anunciaba en la canción que yo no sería diputado, y yo me convertí en diputado invirtiendo 39 lempiras en mi primera campaña, derrotando personas que invirtieron 7 millones de lempiras y se quedaron en el camino. No solamente fui diputado la primera vez, sino fui diputado la segunda vez, y no solamente fui diputado la segunda vez, sino que soy diputado la tercera vez, convirtiéndome en el diputado más votado del Partido Liberal en el departamento de Cortés. Digamos, unos años después de haber elaborado esa canción, yo tuve, digamos, el gesto de invitarle a mi programa de televisión para conocerlo, para promover su música, para conocer su esencia, y él tuvo la grandeza de disculparse por esa melodía que elaboró, que seguramente no contribuyó a que él engrosara su economía, porque esa es una canción que no se vende. Y por supuesto que yo recibí de buen agrado sus disculpas y reconocí que él es un gran talento, él es un gran artista, me gusta mucho su música, a mis hijos les gusta mucho su música, me sé muchas de sus canciones de memoria y me parece que es un artista que hay que apoyarlo con todas las fuerzas. Bueno, yo creo que los ataques para figuras públicas son normales. Y qué bueno que usted tuvo el gran corazón de perdonar,
de disculpar a Polache por esa melodía. Yo perdono a los 30 segundos. Yo no tengo espacio en mi corazón para guardar veneno en contra de nadie, porque quien carga su mochila de piedras es una persona que no tiene la suficiente liviandad para poder caminar. Quien lleva en sus manos cargadas de odio y de resentimiento no tiene los brazos listos para abrazar. Y yo voy siempre ligero de cargas. Bueno, aquí en las redes sociales dice José Francisco Zelaya, qué buena entrevista, excelente personaje. Matt Tom, buen día, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. El diálogo, ¿cree que se haga o que realmente se pueda sentar un diálogo en nuestro país? Tengo muy pocas expectativas alrededor de un formato de diálogo como el que se está planteando en plena guerra política y en plena turbulencia social, por varias razones. Lo primero es porque los protagonistas no muestran disponibilidad para el diálogo. Parece que todos queremos diálogo, menos los que deben dialogar. Los que deben dialogar todos los días sacan comunicados lanzándose piedras sobre el tejado del otro y utilizando la acusación como un arma arrojadiza para descalificar. Y si se descalifica al otro es porque realmente no se tiene en el fondo del corazón la voluntad de poderse sentar a conversar y llegar a acuerdos. Parece que todos los demás, menos ellos, quieren que conversen y que se pongan de acuerdo alrededor de una lista de prioridades en la que en primer lugar debe estar en Honduras, en segundo lugar sus partidos y en tercer lugar sus propias aspiraciones personales. La otra razón por la que soy escéptico es porque durante todos los gobiernos nos han querido decir que el país necesita un diálogo y que desde la presidencia de la República se va a impulsar diálogos y realmente estos esfuerzos han sido fracasados. Incluso usted recuerda que se institucionalizó un Foro Nacional de Convergencia que se llama FONAC y que era precisamente el espacio de la sociedad civil donde iba a converger el ciudadano y el gobernante, el gobierno y los presididos para poder entablar políticas públicas para beneficio de todos. Y realmente esa institución muy poco contribuye para lograr ese propósito. Bueno, o sea, no va a haber diálogo según usted. No, yo no estoy afirmando que no va a haber diálogo, pero creo que va a pasar bastante tiempo para que se puedan calmar las aguas y para que los políticos que son los protagonistas principales de ese diálogo puedan entenderse frente a una mesa. ¿Por qué cree que hasta ahora el Partido Nacional saca la denuncia que los miembros de la alianza estuvieron confabulados con las maras y pandillas el pasado 26 de noviembre? No lo sé, es muy difícil de calcular eso y esa es una pregunta muy inteligente de su parte como todas las que usted plantea, pero esa es una cuestión muy difícil de responder. Yo creo que obedece a una estrategia para descalificar a los contendientes políticos que les han acusado también de cosas gruesas como robarse las elecciones. Pero el país no va a avanzar si unos y otros estamos acusándonos de que tú me robaste las elecciones y que tú me robaste las elecciones. Creo que hay que dar un paso al frente, hay que respirar un poco, colocar los pies sobre la realidad y ver que el país necesita una actitud más inteligente, patriótica, de mayor altura, de despojarse de los egos y de despojarse de la arrogancia que normalmente rodea al poder para poder platicar de verdad. Bueno, aquí tenemos comentarios en las redes sociales, dice Gerson Rivera, saludos al líder Darío Vanegas desde Puerto Cortés, le dimos nuestro apoyo al igual que a la abogada Flavia Guillén. A Carlos Eduardo Torres dice, él hubiera sido excelente jefe de bancada. ¿Cómo piensa manejar la división que está causando Elvin Santos dentro de la bancada del Partido Liberal? Yo he impulsado un acercamiento para que el jefe de bancada del Partido Liberal pueda ser electo. Yo no he sido invitado a ninguna asamblea para elegir a los jefes de bancada, al subjefe de bancada y al secretario de la bancada del Partido Liberal. Entonces, desde mi oficina no está electo el jefe de bancada del Partido Liberal. Y así como el caso mío, que soy un diputado de un departamento del país, así tampoco fueron invitados otros 12 compañeros. ¿Quién lo puso ahí entonces? Se reunieron en una oficina que creo que es una casa de él, amigos, y reunieron firmas y fueron a decirle al secretario del Congreso, este es el nuevo jefe. Bueno, ¿fue irregular esa elección? Es que no lo establece así el estatuto del partido. Yo creo que las instituciones tienen estatutos para que haya orden. Ese es el sentido de las normas, ese es el sentido de las leyes. Y los estatutos del Partido Liberal establecen que la bancada debe constituirse. Es decir, desde el 26 de noviembre hasta el 21 de enero los diputados son diputados electos, pero la bancada como institución, como brazo del partido, no se ha constituido. Entonces el estatuto llama a reunir a todos los diputados electos para constituir la
bancada, algo así como cuando se constituye una sociedad o una empresa o cuando nace una institución. Entonces se constituye la bancada y se procede a elegir a quienes van a dirigir la bancada, y obviamente el partido, en las condiciones en que está, necesita que todos esos pasos sean hechos con paciencia de orfebre, con paciencia de artesano, con la paciencia de un restaurador, porque estamos cruzando una cuerda floja con un jarrón de vidrio en nuestras manos. Debemos cuidar el partido, porque el partido es patrimonio de la democracia de Honduras. Si el Partido Liberal está bien, la democracia de Honduras va a tener esperanza. Rápidamente, ¿por qué usted es un político diferente? Porque soy incorruptible, porque soy decente y porque tengo un compromiso profundo con los ciudadanos. Darío Vanegas, muchísimas gracias. Muchas Sabía gracias que a se usted. nos iban a quedar muchas preguntas porque 30 minutos con un personaje como usted Muchas gracias. no nos ajustan, pero... Regreso cuando quiera, si quiere. No, nosotros felices y contentos de tenerlo aquí. Y en la próxima me elaboro una caricatura. Pues no dibujo muy bien, Se pero... la dibujo yo. Excelente, muy bien. Aquí queda ya el compromiso Con mucho abierto. gusto. Así será. Así Muchísimas gracias, Darío Vanegas, y muchísimas gracias a todos ustedes que nos enviaron sus preguntas y los que estuvieron sintonizándonos por GoTV.